Perfecto. Esta es un poco mi experiencia desde el 2014 al 2018 en Colorado como gerente general de Verde Natural, DABLogic y Fuego Extracts. Pude tener la oportunidad de construir laboratorios de extracción con butano, sin solventes. Luego con Wholegrow, la consultora, he podido hacer proyectos de extracción con etanol, CO2. Y ahora con Planta Scientific estamos en el lado del CBD, que tiene mucho más que ver con refinamiento. Lo primero es entender obviamente que estamos hablando de dos cosas bien distintas cuando hablamos de CBD y de THC. Eso está claro en el aspecto regulatorio y legal, pero también en el aspecto de salud, siendo uno psicoactivo y el otro no. Y todo empieza entendiendo el marco regulatorio. Cada país tiene diferentes niveles de legalidad y ilegalidad, desde posesión decriminalizada hasta uso medicinal o uso adulto, y hay que entender las reglas locales, y esto es en Estados Unidos. También si se quiere trabajar con Estados Unidos o con otros países, hay que entender esos lugares. Y luego de entender la regulación, lo importante es entender el mercado. Hoy en día tenemos información, Headset es una compañía de data en Estados Unidos, New Frontier Data es otra, existe Weedmaps, Leafly, hay vendedores y compradores que nos pueden dar mucha información de la cancha y también consultores y competencia. Así que entender el mercado es clave y hay maneras de hacerlo técnicamente, no simplemente por una conversación o anecdóticamente. Aquí tenemos data sobre The Headset o LeafLink, donde podemos ver el crecimiento del uso de concentrados en Estados Unidos. Y vemos que tanto el precio viene subiendo como el tamaño de la torta, ¿no? Aproximadamente el 40% del mercado en el 2020 en Estados Unidos, en California, Colorado, Nevada, Washington y Oregon, que son los mercados más grandes, fue el crecimiento de los concentrados. Como les decía, en Colorado hice DABLogic, una marca de extractos sin solventes que ha ganado premios de High Times. En Ohio hice un laboratorio con CO2 y en Colorado uno con butano. Y hacer estos laboratorios te permite entender los productos, los procesos, las máquinas, las dificultades y las bondades de cada uno u otro método, pero también cómo es el negocio de la extracción. Así que vamos a hablar un poco de eso ahora. Pero antes de entrar, hay que entender que la próxima generación de productos ya no es solamente THC y CBD. O sea, ahora empezamos, no sé si han visto las noticias, Wana lanzó un producto con CBN para dormir, unos gummies buenísimos. Y entonces hay toda una industria de insomnio y un producto natural que te empieza a ayudar y que no es psicoactivo o es bajamente psicoactivo, que no está tan difícilmente regulado, puede significar una oportunidad increíble para un negocio de extracción. Aquí les preparé una gráfica con algunos de los más interesantes para mí. CBN, CBG son los que están adquiriendo más fuerzas. Ya hay genética que está de cáñamo que es alta en CBG y alta en CBN relativamente, pero eso toma un tiempo y después vamos a tener otras genéticas que sean altas en estos otros componentes químicos. Ahora, para empezar un laboratorio de extracción, ¿cuáles son las claves? Todo el mundo empieza pensando en los equipos de extracción, en las reglas, pero la verdad que el primer lugar es la estrategia. ¿Por qué estoy haciendo extracción? ¿A quién yo voy a servir? ¿Qué tipo de extracción debo hacer pensando y conociendo lo que existe alrededor mío? Mi mercado, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tomamos decisiones muy rápidas y ahí es donde habría que meterle más tiempo de investigación, de network, de estudio y de pruebas. Luego personas.
O sea, tú puedes incluso tener una estrategia equivocada, pero si tienes buena gente, van a darle la vuelta al tema y van a moverse y van a salir. Y tener un equipo calificado de personas y no solamente cualquiera o el que conocí. ¿Quién invierte en contratación de personas aquí? ¿Quién le paga a un recruiter, un cazatalentos, para que te traigan al mejor? Para comprar las máquinas pagamos un montón de plata. Y para la gente, creo que ahí también nos falta un poco de visión y de repente de experiencia, y hay consultoría para eso. Maquinaria, obviamente, comprar los equipos adecuados y entender cómo funcionan esos equipos y entender que no es solamente el equipo primario de extracción, sino que es un conjunto de equipos que trabaja y que tiene que trabajar en armonía, entendiendo producción, cuellos de botella y lean manufacturing. Financiamiento, claramente. O sea, si no están bien financiados, no tienen capacidad de financiarse bien, ya sea deuda o con equity, van a tener problemas, y poder vender, ¿no? Porque si no puedes vender y si no tienes un plan de ventas y una estrategia de ventas y realmente algo distinto. Yo escucho a todo el mundo diciendo lo mismo. Tengo distillate, tengo full spectrum, tengo isolate. ¿Y ahí? ¿Qué te hace diferente a ti para que yo te quiera comprar? Y si no me puedes responder eso simple y en 2 oraciones, entonces no tienes nada diferente. Y la diferencia no solamente está en el producto, también puede ser la diferencia en la relación con el cliente, la diferencia en hacerle la vida fácil, la diferencia en tener un sistema informativo o la diferencia de que tú le puedes dar términos para que te pague más, ¿no? Una línea de crédito, lo que sea. Bueno, estamos tocando un tema enorme, ¿no? Cómo empezar un negocio de extracción, cómo armar un laboratorio de extracción. Bueno, primero hay que separar CBD de THC. Entonces, ahí empezamos, ¿no? Si alguien me dice, tengo un laboratorio, yo hago las 2 cosas, ahorita no tiene ningún sentido como está en la regulación. Luego, entender quién es tu cliente y quién es el usuario. Si yo le estoy vendiendo un producto como ingrediente a una fábrica, es diferente que si yo le estoy vendiendo un producto final a un consumidor que lo va a usar en el día a día, B2B o B2C, ¿sí? Entonces, como es tan amplio, es muy difícil, pero aquí tengo un par de ejemplos, ¿no? Y de ahí tienes una mamá, un soccer mom, como se dice en Estados Unidos, que podrá tener ahí su gummy o su vaporizador, algo para ella. Acá hay un producto de Dosis, que es un vaporizador que tiene una dosis más controlada. Luego tiene gente que está fumando un porro, tienes cremas, tienes un producto de CBD de Irwin Naturals que se vende en CVS, o tienes un laboratorio al que le estás vendiendo. Entonces, entender a quién le vas a vender, qué producto y quién es el usuario es clave. Aquí hay distintos métodos de extracción y a la gente siempre le gusta estos cuadritos porque es una manera fácil de resumir la información. Diferentes métodos de extracción como el método sin solventes, que tradicionalmente se conoce como Ice Water Hash o rosin, CO2, butano y etanol. No es que uno sea mejor que otro o uno sea el mejor o uno sea el peor. Todo tiene pros y contras y hay que entenderlo. Los insolventes te dan productos de súper alta calidad, a un costo alto, muy natural, pero tienes rendimientos bajos, es laborioso y también otro pro es que la inversión inicial es fácil. Tú te puedes construir un laboratorio de extracción sin solvente por $50,000 en equipos, cuando algo de CO2, butano o etanol no te va a bajar de 250. Entonces hay una diferencia ahí sustancial. También tiene que ver con la materia prima que vas a usar. Si tú sabes que lo que vas a hacer es traer, o sea, biomass o trim de muy baja calidad y tienes que tener rendimientos altos, entonces probablemente tienes que ir por el etanol.
también tienes que entender quién va a usar tu producto al final. Si después va a ir a destilarse y no está winterizado, entonces vas a tener muchos problemas. Entonces ahí tienes que pensar, bueno, mejor no lo hago con CO2 porque mi winterización va a ser más complicada y ahí empiezan los problemas. Aquí hay otra de estas tablitas donde se ve un poco, ¿no? ¿Para qué sirve un método y otro, ¿no? ¿Para qué tipo de productos? Si yo quiero extraer terpenos, ¿los puedo hacer con CO2? También de alguna manera lo puedo hacer con butano, ya con etanol ya no, pues, ¿no? Entonces, entender los diferentes productos y los diferentes sistemas para qué funciona cada uno también es muy importante. Luego, algo que hablábamos en el panel anterior, ¿no? Convertir esas restricciones en oportunidades. Si las licencias son difíciles, pues nos convertimos en el mejor en licencias. O si mi diferenciación va a ser más desde el punto regulatorio, porque yo tengo unos formularios que son recontra fáciles para que tú puedas importar mi producto, entonces ahí tienes valor y eso no tiene nada que ver con máquina, no tiene nada que ver con capital, tiene que ver con cerebro y con la intención realmente de ser mejor, ¿no? Físicas, puedes tener restricciones físicas en términos del espacio, en términos de las máquinas que te alcanzan, financieras obviamente, y de competencia, ¿no? Si podemos usar nuestra competencia a nuestro favor, también hay maneras inteligentes de pensar en la competencia como una posibilidad de alianza. Por ejemplo, Latinoamérica como un conjunto de países que empieza a legalizar el cannabis y a producirlo de manera eficiente y quizás de bajo costo, podría incentivar que estos ingredientes entren en Estados Unidos con mayor facilidad por el volumen y las economías de escala. Quizás, o quizás estoy pensando, uy, si Perú va a crecer cannabis, van a ser mi competencia. Pues no, porque, o sea, hay un montón de espacio, ¿sí? Y todo empieza con la materia prima. Entender las cantidades que uno necesita, qué tipo y qué especificaciones. No es solamente cuestión de un certificado de análisis o un COA o un test de laboratorio. No es solamente una cuestión del porcentaje de CBD, THC y terpenos. O sea, si yo voy a recibir mi materia congelada, fría o seca, es una cosa. Lo hemos visto muy fuertemente cómo esto fue subestimado por la industria de hemp en Estados Unidos, donde la gente empezó a cultivar y después se dieron cuenta que no tenían la infraestructura para secar la planta y que iba a haber moho y un montón de problemas. La consistencia y el precio, ¿no? Y tener esa relación, porque, o sea, yo creo que muchos han empezado haciendo muchas cosas y ahora empezamos a ver la especialización, ¿no? O sea, en otras industrias tú no tienes alguien que cultive y además haga la extracción. ¿Cómo creen que se hacen los jugos de naranja, no? O sea, hay un cultivador en Florida que cultiva sus naranjas, hay una fábrica por ahí que se encarga de la extracción y que lo único que hace son expertos en producir el concentrado de la naranja, y hay otro que es una marca que lo que se encarga es de marketear y distribuir su producto, y cada uno hace lo que hace. Entonces, si nosotros entendemos esa especialización y nos enfocamos un poquito más, creo que van a tener mejores chances de ser exitosos. Y acá está lo de la diferenciación, ¿no? No es solamente branding, en Estados Unidos se ve mucho. Me imagino que tienes ahorita, pues, cremas para el dolor con CBD acá en Colombia, deben haber pues 100, no sé, ¿no? Y no es solamente cuestión de branding, de mi packaging o de mi empaquetamiento. O sea, de repente, incluso como decía Andrés en la reunión, en la charla anterior, es la sostenibilidad del proceso productivo, de repente es la relación con las comunidades que tienen aquí, de repente tiene que ver con tecnología, de repente tiene que ver con estar en el frente de las tendencias de los productos. Y entonces, por ese lado, yo creo que lo importante es entender cómo te estás diferenciando, pensar estratégicamente y ser consecuente con esos principios para que
transpiren por cada poro de la empresa. Ahora, cuando hablamos de equipos, no es solamente extracción primaria. Y disculpen que estoy yendo bien rápido, esta es una presentación de 1 hora que hice hace una semana o hace 2 semanas en Las Vegas, en el Cannabis Business Times, pero aquí tenemos media hora, así que vamos con todo. No solamente es la extracción primaria, muchas veces se piensa, ok, ¿qué extracción tiene? Ah, tengo extracción de CO2, ya, pero ¿y qué filtros tienes? ¿Qué proceso tienes para remover los solventes? Y temperaturas, calor, o sea, hay un montón de máquinas, chillers, heaters, tanques. Aquí puedes ver un montón y lo que la mayoría de gente se enfoca es en mi máquina principal, y el resto sí, pues hay un par de cosas más, pero no es tan así. Hay que pensar en una fábrica de producción, y aquí tienes un ejemplo de la vida real, donde este es un proyecto que hicimos en Ohio, donde ahí hay un cuarto de extracción primaria, pero después tienes un cuarto de roto de evaporación, un cuarto de mecánico, un cuarto de extracción de etanol, un cuarto de decarboxilación y de procesamiento, etcétera, etcétera. Aquí estamos haciendo un análisis, una vez que se entienden los equipos necesitados, de capacidades y recursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo un presupuesto y tengo un montón de equipos que voy a tener que comprar, tengo que ver dónde están mis cuellos de botella. Y para eso tengo que entender las eficiencias de cada uno de esos instrumentos. Y no sé si saben, pero normalmente a lo que te tratan de decir que son los niveles de eficiencia, los que te venden las máquinas, un poquito optimistas son, ¿no? Entonces, si te dicen que vas a poder procesar de repente 30 galones en media hora, de repente tienes que ser un poquito conservador, pero sé igual de conservador para todo, ¿no? O a menos que tengas data que puedas usar. Pero entender la capacidad, dónde están los cuellos de botella para poder planear expansión y entender los costos de operación, de horas hombres, ¿no? Porque si de repente estás comprando una máquina barata, pero en el curso de 6 meses te va el salario de la persona extra te va a hacer justificar la otra compra, entonces hay que pensarlo bien. En el proceso de diseño, lo que yo recomiendo es tener primero un diagrama de flujo operativo. Y por esto creo que muchas empresas se equivocan cuando diseñan. ¿Por qué? Porque hay un dueño o alguien que tiene la plata que empieza a hablar con arquitectos y empiezan a diseñar sin tener al jefe de operaciones. No puedes. No, tú tienes que tener a los dos, tú tienes que tener a la gente que entiende la operación, que entiende los equipos, y tiene que entender la gente que entiende la plata y el negocio. Sí, acá por ejemplo, esta es la planta que yo estoy construyendo en Miami. Estamos hablando de las diferentes etapas y estamos viendo también empezando a ver temas de GMP, Good Manufacturing Practices, para que hayan zonas limpias y zonas no tan limpias. Después, aquí está el equipo de diseño. Esta es una etapa un poquito más avanzada de diseño esquemático, donde yo digo, el jefe de operaciones tiene que estar. El ingeniero de procesos tiene que estar, el arquitecto, los ingenieros mecánico, eléctrico y plomería también, el consultor de GMP y el contratista general, si es que quieres hacer un design build, que es lo más inteligente en estos casos, creo yo. Design build, para los que no saben, es que en el mismo proceso de diseño la construcción está participando y es un arreglo más a costo, más un fee, en un proceso más colaborativo, porque la otra manera de diseñar y después decirle, bueno, ahora cotízame esto y mi presupuesto era otro, no es tan inteligente. Mejor le digo, oye, este es mi presupuesto, vamos a trabajar en el diseño para que tú me des ingeniería de valor y finalmente terminamos construyendo algo que está dentro de mi presupuesto, ¿no? Hay consideraciones importantes de infraestructura cuando alguien piensa en un nuevo laboratorio. Si la zonificación, si está en una zona urbana,
temas ambientales, temas de vecinos, conversaciones con el jefe de bomberos, son claves. O sea, eso te puede malograr un proyecto completamente, ¿no? Y entender también la capacidad eléctrica, capacidad de agua que existe, alcantarillado, etcétera. Estas cosas son cosas que a veces los dueños compran o alquilan un local y después llaman al arquitecto. O sea, deberías llamarlo primero mientras estás haciendo tu diligence para ver si tiene la electricidad que necesitas, ¿no? Para ver si tiene, o sea, para ver realmente los costos escondidos que te vas a dar cuenta después. Entonces, estos son importantes. Sobre todo si van a hacer extracción que se haga con butano o con etanol, porque requieren protecciones de construcción, condiciones de construcción que en Estados Unidos son Class 1 Division 1 o Class 1 Division 2, pero contra explosión, básicamente. Y entender que estamos también teniendo que gestionar residuos, que vamos a tener ya sea heptano, vamos a tener alcohol, o sea, ¿y qué vas a hacer después de que lo usaste? ¿Qué va a pasar con eso? Si hay degradación, ¿cómo lo vas a dispose? O sea, ¿cómo lo vas a desechar? ¿No? Tienes que tener un plan para eso y para eso también tienes que diseñar pensando en eso. Cuando estamos hablando del staff y la gente, que para mí es lo número uno, tenemos que entender, abajo les he puesto un poco de quiénes son los puestos importantes en un laboratorio de extracción, pero lo más importante es que esta gente pueda trabajar bien junta. Entonces, que haya una integración cultural, que hayan un conjunto de habilidades complementarias y suplementarias, que haya experiencia en el equipo, que hayan intereses comunes, que haya roles que se complementan y que la gente tenga buenos beneficios para realmente estar alineada con la visión de la empresa. De esto yo no puedo hablar muy poco, o sea, para mí esta es la clave del éxito de cualquier negocio. La gente que tiene y que esa gente pueda trabajar bien. Normalmente eso depende del liderazgo de la empresa, no depende de los trabajadores. Yo creo que la gente en general quiere trabajar, quiere estar bien, quiere producir y sentirse bien y bueno, hay liderazgo que es más difícil que otros. La cuestión de presupuesto obviamente también es clave. Acá hay un presupuesto conceptual, es importante, un caso real. Es importante entender que el presupuesto es un documento dinámico que va cambiando mientras vamos avanzando en el diseño y la construcción, adquisición de equipos, mientras vamos definiendo el alcance, las especificaciones y la calidad de las cosas que vamos a hacer, ese presupuesto se va desarrollando, ¿no? Tenemos que tener objetivos de volumen y calidad de productos, tenemos que tener algún tipo de contingencias en ese presupuesto y es más fácil cambiar en papel y planear y romper un papel que tener algo diseñado, construido y después tener que cambiar, ¿no? Obviamente hacer un presupuesto de este tipo no es fácil si no se tiene el conocimiento y hay que buscar el conocimiento. Si ustedes no lo tienen, búsquelo de alguien, de algún consultor, no simplemente ahorren pensando, bueno, le preguntaría a algún amigo y trataría de alguna manera sacarle la vuelta, ¿no? Aquí tengo un cronograma que es importante entender también. Yo creo que mucha gente se ha dado con la sorpresa de que el proceso es largo para empezar a operar, empezar a vender, ¿no? Y si la inversión es grande, eso puede ser muy costoso. Aquí tenemos fases del proyecto desde la inversión y el levantamiento de capital hasta el desarrollo de la estrategia. Como ven ahí, o sea, hay 2 meses de desarrollo de estrategia, desarrollo de flujo de trabajo de las operaciones, compra de equipos, fabricación y todo lo que es recibir los equipos y ponerlos a funcionar, commissioning de los equipos, construcción de laboratorio, permisología, contratación de gente y finalmente empezar a operar, ¿no? O sea, desarrollar procesos y empezar a operar. Lo último que les traje aquí es algo que tiene que ver con formulación, porque pienso que
uno de los principales problemas es la inconsistencia de la producción. Cuando primero tengo un batch que me sale al 80% y después tengo otro que me sale al 85% y después otro al 83%, a la persona que está formulando con eso se le hace bien difícil trabajar así. Y en otras industrias no funciona así. Están estandarizados los ingredientes y cuando compra Coca-Cola su ingrediente, lo compra y cada vez le llega igualito, con el mismo certificado de análisis. Entonces, hay que ser inteligentes y ver de qué manera podemos de repente agrupar o de repente recategorizar o de repente buscar las maneras de estandarizar nuestros productos, ¿no? Para que luego, porque aquí puedes ver, por ejemplo, acá este es un caso real de unos vaporizadores con terpenos, ¿no? Entonces, dependiendo de la potencia, como tienes siempre que respetar el total, tienes que ir variando algo, ¿no? Si de uno te sale más potente que el otro, el volumen si tiene que ser constante, entonces tienes que variar algo, que en este caso son los terpenos. Y equivocarte en eso o darle a tu cliente una experiencia que cada vez sea distinta, no te va a generar aliados, ¿no? No te va a generar esa identificación del cliente contigo tan fácilmente. Entonces, por ahí creo que también hay un secreto que es importante, que ustedes entiendan que los productos que ustedes decidan hacer y que todo el mundo no haga de todo, sino que hay alguien que sea el mejor en cremas y alguien que sea el mejor en vaporizadores de CBD y hay alguien que sea muy bueno en algún otro producto como ingrediente. Creo que por ahí hay oportunidad. Esta ha sido la presentación, les agradezco mucho y tengo tiempo para un par de preguntas. No sé si hay un micro, ¿no? ¿Estamos? Muchas gracias, suerte.